Y miren, nosotros, cambiando un poco de tema y no, a propósito de la presentación de esta nueva estrategia de seguridad por parte del gobierno que entra, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, prácticamente estamos ya a 15 días de esa toma oficial de protesta el próximo 1 de diciembre y a más o menos 3 meses de que se diera la elección del 1 de julio, en la que hemos tenido, le hemos dado cuenta aquí, tantas noticias, tanto decisiones ya parece presidenciables sin tomar de manera oficial la presidencia de la República, y nosotros, ya lo sabe, como en este espacio siempre lo preguntamos, lo ponemos sobre la mesa y lo cuestionamos: ¿qué hay de la agenda de los derechos humanos? ¿Qué hay de esta agenda prioritaria para nuestro país, sobre todo enmarcada en esta crisis en la materia? Y pues por eso, y nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión aquí en el estudio a Jacobo Dayan. Él es, profesor, ¿qué le puedo decir? Profesor de la Universidad Iberoamericana, investigador del Seminario de Paz del Colegio de México, defensor de derechos humanos y entre otras cosas. Jacobo, ya nos debemos esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad lo agradezco. No, gracias por la invitación, Elia, Brenda, muchas gracias. Y pues yo quería empezar preguntándote sobre esta agenda de los derechos humanos, pero ya estábamos haciendo coraje antes de entrar al aire sobre esta Guardia Nacional que se anuncia el día de ayer y esta noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues de una vez nos arrancamos con ello. ¿Cómo ves, Jacobo? ¿Qué opinas de esto? Bueno, la decisión de los ministros de la Suprema Corte me parece muy positiva, es decir, es lo que se venía discutiendo desde hace varios meses, la oposición por parte de organismos nacionales e internacionales a esta locura de ley de seguridad interior, donde ahora la Suprema Corte manda un mensaje al nuevo gobierno con la propuesta que tienen de la Guardia Nacional, que lo que estaría haciendo es formalizando la militarización del país en un entorno donde ellos dicen que quieren implementar medidas de justicia transicional para atender el grave problema de derechos humanos y de víctimas. Si lo que buscan estos procesos de justicia transicional, de verdad, de justicia, de reparación a víctimas, es el retorno a la normalidad democrática, a grandes rasgos, desde la justicia, desde la verdad, desde hacerse cargo de las víctimas y garantizar que esas violaciones a derechos humanos, que esa violencia demencial que hemos vivido en los últimos años pueda ser eliminada paulatinamente, pues no puede uno implementar eso que pretende regresar a la normalidad democrática en un entorno de militarización del país. Es completamente demencial e irresponsable. ¿Qué pasó, Jacobo? Lo preguntábamos, ¿qué pasó? ¿En qué momento se determina desde tu perspectiva optar por otra vez la militarización cuando hubo foros, en algún momento lo platicamos, hubo foros de escucha y de plática con víctimas de manera directa, uno grande que incluso ustedes organizaron, en donde se señaló que esa no era la ruta, ¿no? Se hicieron estos foros de paz. En campaña Andrés Manuel López Obrador dijo que no. ¿Cómo entender esta ahora nueva estrategia en mensajes que están a veces contradictorios? ¿Cómo lo podemos llevar? Yo creo que los mensajes han sido consistentes. Lo que sí hay es un cambio de decisión al final. Es decir, sabíamos el diagnóstico del desmantelamiento de las capacidades de las policías en el país. La cooptación, la falta de capacidad en las policías municipales, también la cooptación en las estatales y en la federal también. Hoy Alfonso Durazo hablaba en entrevistas de los altos niveles de corrupción y cooptación de la Policía Federal. Es decir, sabemos que las Fuerzas Armadas no podían dejar de hacer funciones de seguridad de la noche a la mañana. Ese diagnóstico estaba claro. Lo que habían ofrecido en campaña, el mismo Alfonso Durazo y Andrés Manuel López Obrador, diciendo: lo que tenemos que hacer es apostar por el fortalecimiento de las policías civiles, de la responsabilidad de los mandos civiles para hacernos cargo de la seguridad pública y en 3 años poder retirar paulatinamente en distintas regiones, en distinto momento, a las Fuerzas Armadas. Eso me parecía un diagnóstico y una decisión sensata. El diagnóstico lo mantienen. En la propuesta que hacen ayer hay cosas en las que yo coincido plenamente. Hay que atacar las causas, no es el único problema, pero son parte de las causas, la marginación, la falta de oportunidades, todo eso creo que nadie lo debate. El problema viene con la decisión que se toma al final, de decir, bueno, ya no apostaremos por la formación de policías civiles, vamos a apostar por la militarización. Bueno, y si eso lo van a tener que hacer a través de una reforma constitucional. Es decir, que si algún día queremos desmontar esto, tendremos que conseguir mayorías para hacer reformas constitucionales. Es muy irresponsable la decisión. Espero que no creo que lo vayan a hacer, pero ante la abrumadora mayoría de oposición que ha habido a este anuncio hecho ayer, ante el mensaje que manda la Suprema Corte de Justicia, ante los ya comentarios que habían hecho víctimas y organismos internacionales,
se replantee esa decisión porque estaremos perpetrando la guerra en este país con la militarización. En ese sentido, Jacobo, tiene un sabor distinto a lo que acaba de suceder hace unos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se apuesta por los ministros, por la no militarización, y en este sentido, esta lectura de la Guardia Nacional que le apuesta a ello. Sí, bueno, hoy hubiéramos estado celebrando el fin de una idea de militarización del país con la resolución de la Suprema Corte, y ahora eso es un escalón más en una batalla que aparentemente tendremos que ir dando desde sociedad civil, academia, etcétera, medios de comunicación, para frenar estos intentos de militarizar el país que lo único que harán será recrudecer la violencia. No hay ninguna evidencia en la mesa que nos lleve a pensar que la presencia de las Fuerzas Armadas hará que la violencia disminuya. Nosotros platicamos aquí en el estudio con Jacobo Dayan, él es profesor de la Universidad Iberoamericana, investigador también del Colegio de México. Muchísimas gracias, Jacobo. Te preguntaba antes de hacer esta pausa, ¿qué panorama tenemos y qué perspectiva tú identificas dentro de esta estrategia? Y pues, ¿qué sigue en cuanto a sociedad civil, pero también a trabajar, coadyuvar? ¿Qué ves con este panorama ya con una guardia que además dicen el 1 de diciembre arranca? Pues no creo que arranque el 1 de diciembre porque tendrán que hacer una reforma constitucional que no les va a dar tiempo en 2 semanas de hacerla y luego llevarla a los estados. Probablemente empezarán a operar algo cercano a eso. Pero otro de los pilares, digo, hay que seguir presionando porque ese modelo de seguridad no vaya. Y hay que seguir presionando, repito, medios de comunicación, colectivos de víctimas, organizaciones de sociedad civil, academia, organismos internacionales. El otro gran pilar que también parece estar muy cojo en las propuestas del nuevo gobierno es el tema de justicia. También en estos días se está discutiendo el tema de la fiscalía. Todo este esfuerzo de sociedad civil por empujar una fiscalía que sirva, autónoma, independiente, sólida, con capacidades, pues veremos cómo sale. Por lo que se sabe, algunas cosas pasarán y algunas no. Una autonomía plena de la fiscalía seguramente no habrá. Entre las propuestas que se hicieron en los eventos, por ejemplo en este evento de septiembre que hubo de víctimas, fue la de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, que ataque violaciones graves a derechos humanos y corrupción. Es decir, otros países reconocen la incapacidad de los sistemas ordinarios de justicia porque se encuentran rebasados. ¿Cuántos casos de violencia tenemos en el país, de corrupción? Una fiscalía nueva, bebé, que van a ser, va a ser incapaz de abordar la cantidad de violencia y corrupción que hay en este país. Necesitamos el auxilio, la asesoría internacional, como muchos otros países lo han hecho. Entonces, veremos si en los primeros días del nuevo gobierno, esto se ha planteado ya en las reuniones de trabajo que se ha tenido con la Secretaría de Gobernación, veremos cuál es la decisión al interior del nuevo gabinete, del nuevo gobierno, de si se acepta o no se acepta un mecanismo internacional contra la impunidad como hay en otros lados. Nosotros ya tuvimos en México una experiencia positiva. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Ayotzinapa fue una colaboración internacional que nos ayudó a desmontar la verdad histórica creada por la PGR. Y después el gobierno de Peña Nieto decidió echarlos del país. Bueno, si hay voluntad política por hacer justicia, necesitamos reconocer que de manera temporal requerimos asistencia internacional. Entonces, este mecanismo está propuesto, que trabaje junto con la Fiscalía o las Fiscalías de los estados. De manera paralela necesitamos y tenemos un profundo déficit de verdad. Yo les pregunto a ustedes o a los que nos están viendo, ¿qué evento violento del pasado tenemos certeza social de qué es lo que ocurrió? Ninguno. O sea, si salimos a la calle y preguntamos por el 68, por la Guerra Sucia, por Acteal, por Ayotzinapa mismo, por cualquier evento, pues todos son más o menos lo que yo he oído, lo que leí en un lugar. No hemos hecho un análisis serio desde la perspectiva social en temas de verdad. Se está proponiendo la creación de una comisión de la verdad. América Latina es muy exitosa en la creación de estos mecanismos. Tenemos ejemplos positivos por todos lados, Argentina, Guatemala, Perú, sobran ejemplos. Bueno, México requiere uno de esos. Explicarnos la violencia de hoy, que nos expliquen qué demonios está pasando, por qué, cuáles son los patrones, las causas, los problemas regionales, qué hay detrás de los feminicidios, qué hay detrás de las redes de trata, cuál es la red de protección política. Eso requiere una explicación, una narrativa que no se obtiene en un tribunal, que requieren estudios sociales, psicológicos, antropológicos, históricos, que nos explique eso. Veremos si el nuevo gobierno acepta la creación de
una comisión de la verdad tan exitosa como las que ha habido en otros países. Con apoyo internacional. Brenda Peña. Regresando a esta parte, antes del corte te lo iba a preguntar, de la Guardia Nacional, ¿cómo quedan las policías estatales y municipales? ¿Qué siente un policía estatal al escuchar que no van a robustecer justamente algo que tenga que ver con su presupuesto, con su sueldo? Estamos en un país en el que las mismas policías tienen que ponerle gasolina a su patrulla. Correcto. De su dinero, cuando ganan 6,000 pesos al mes, más o menos, ¿no? Bueno, y los anuncios hechos ayer fue que el dinero que se va a invertir en esto va a ser en la creación de nuevos policías militares. Es decir, no va a ir este dinero al fortalecimiento de los policías. Entonces, ¿qué va a pasar con los que ya hay desde tu punto de vista? Pues ¿quién se va a ocupar de ellos? Pues la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, todo lo que nos plantearon ayer es un modelo donde participarán marinos y militares como si ellos no tuvieran también problemas de violaciones a derechos humanos y de corrupción al interior, y sobran casos. Así es. Junto con la Policía Federal, bajo un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, coordinando en el terreno. Pues entonces las policías municipales, dependiendo del municipio, pues quedarán como ornato y nadie les metería mano, porque si yo fuera presidente municipal no tengo ningún incentivo como para fortalecer eso, si lo que me está llegando es... Y que no se entienda de esta forma, pero es como si fueran policías de ocupación. La ventaja del policía municipal es que es gente de la comunidad, es el vecino, ahí viven. No es lo mismo que alguien llegue de fuera como policía municipal a una ciudad que desconoce, que la ciudadanía no lo toma como su policía. Es alguien que está llegando como si fuera una fuerza de ocupación. Entonces, no hay ni un incentivo ni para que los municipales ni los estatales sean fortalecidos. Jacobo, con este panorama, al parecer, y vamos a dejarlo en esos términos, que al parecer no hay una lectura clara o precisa de la situación de violencia e inseguridad que hay en el país. ¿No es natural, no se han acercado esta nueva administración a ustedes, por ejemplo, ¿no? Desde el Colegio de México, desde la academia, organizaciones de la sociedad civil, que sabemos que las hay, que están trabajando de manera contundente con ustedes, que organizaron foros con víctimas, que organizaron este encuentro? ¿No es natural esta coadyuvancia? ¿Se les han acercado, han platicado para entender ustedes como expertos en la materia y poder ayudar en transitar en este camino, sí, de la procuración de pues esta protección de los derechos humanos, pero de la justicia que hablabas principalmente? ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué hay en esa laguna? Desde el 14 de septiembre, que fue el evento de víctimas organizado por sociedad civil, la intención era que esta agenda de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, no estuviera bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una aberración conceptual que la Policía Federal se encargue de la relación con las víctimas. Es un asunto de gobernanza esto. Entonces, lo que se solicitó es que la agenda pasara a gobernación. Desde ese evento, Andrés Manuel López Obrador entendió que este no es una agenda de seguridad pública y pasó la responsabilidad a Gobernación. Entonces, desde entonces hemos venido trabajando con la Secretaría de Gobernación en las propuestas de estos mecanismos, de la Comisión de la Verdad, de una Fiscalía sólida, del Sistema Nacional de Búsqueda, que también es una tragedia. Vemos las noticias de los tráilers con cuerpos, el informe presentado hace unos días por Marcela Turati, entre otras, de 2,000 fosas en el país. Es decir, hay que tener un nuevo sistema de búsqueda. Las víctimas y el movimiento por nuestros desaparecidos está sentado permanentemente con Gobernación para el desarrollo de esto. El mecanismo internacional contra la impunidad se ha venido trabajando. Ahora, evidentemente las decisiones son del nuevo gobierno, no dependen ni de sociedad civil, ni de víctimas, ni de nadie. Veremos qué decisiones toman. Por eso te decía yo que para todos los que hemos estado medianamente cerca de este proceso de transición, fue sorpresivo el anuncio de ayer. En estos encuentros no se planteaba esta Guardia Nacional. Bajo mando militar, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué pudo haber influido en la decisión? A lo mejor tenía Andrés Manuel otra opción. Hay algunos en redes sociales, opinólogos, que hay muchos ahora, a raíz de este gobierno anticipado. Andrés Manuel decía, Andrés Manuel está haciendo lo que puede con lo que tenía al alcance de la mano para solucionarlo de la manera más pronta. Correcto. Como bien lo decías, él es de resultados prontos. Correcto. ¿Tenía a la mano otra solución más pronta que esta? Bueno, a mí me parece que la decisión, y lo decía al principio, era obligada. No se podía salir el Ejército y la Marina de la seguridad de varias partes del país. Lo que se pedía de manera sensata es un plan de salida. Si la normalidad democrática no es con militares en la calle. La normalidad democrática es con los militares haciendo funciones de militares y los civiles encargados de la seguridad. Esa es la normalidad democrática.
Eso nos iba a llevar un tiempo porque estamos en condiciones de violencia Tremendo. de dimensiones de conflicto armado. Entonces, lo que esperábamos nosotros de este anuncio, o cualquiera hubiera esperado, es un plan de salida. Y lo que nos anuncian es que no nada más no hay un plan de salida, sino que de sopetón va a haber una ocupación absoluta por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, el diagnóstico es correcto. Ahora, este anuncio lo venían postergando ya varias semanas. Dijeron que se iba a anunciar hace un par de meses, luego que hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Entonces, es evidente que fueron tomando decisiones en las últimas semanas que no deben ser soluciones fáciles, que la decisión es una solución muy drástica, que a mi parecer no hay ninguna información en la mesa, no hay datos duros en la mesa como para pensar que esta decisión va a acabar con la violencia, sino lo que más bien tenemos en la mesa son información de que ahí donde hay presencia de Fuerzas Armadas, y no porque sean malos, que vengan, que sean del eje del mal o algo, simplemente los militares son entrenados para otras cosas. Sí. A propósito de los militares, perdóname que te interrumpa, Jacobo, en este sentido, una declaración tal cual de, dice, nuestras Fuerzas Armadas, del próximo secretario en la administración, dice es que las Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz, principalmente por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración, capacitación y operación de la Guardia. Tú, como experto en la materia de paz, en investigación, en la cultura y educación de paz, ¿es esto la paz? ¿Por dónde debe transitar? ¿Qué es? Yo te cambio la pregunta. ¿Existe el ejército de la paz? En ningún lado existen. Los únicos ejércitos de la paz son los cascos azules de Naciones Unidas. No hay ejército de la paz. El ejército está entrenado para la guerra, para eso está entrenado. Para defender. Para defenderse de posibles ataques del extranjero. En México podíamos estar orgullosos de que hasta antes de esta escalada de violencia, las Fuerzas Armadas mexicanas se dedicaban a desastres naturales, se dedicaban a erradicación de cultivos. Hoy lo que estamos haciendo es sacarlos a la calle, a hacer funciones de policía. Para eso no están entrenados. Es un eufemismo decir Ejército de la Paz. Es como decir el Ministerio del Bienestar. Yo no quiero hacer lecturas apresuradas, pero esto me suena a George Orwell. En 1984 tenían su Ministerio de la Paz y su Ministerio de la Abundancia, y aquí ya vamos a tener la Secretaría del Bienestar y el Ejército de la Paz. Es delicado. Es muy delicado y no existen los ejércitos de la paz en ningún lado del mundo. Y en ese sentido, Jobo, permítanos hacer una pausa y si te parece, regresamos precisamente, pues si esto nos esboza que hay o hay una ausencia, una omisión de una agenda de derechos humanos para la próxima administración. Para continuar con nosotros, Jacobo Dayan te preguntaba, pues nos esboza esto un poco de lo que es o no la agenda de derechos humanos de la próxima administración. Pues sí, vivimos una profunda crisis de derechos humanos. Decía yo antes, incluso no son palabras mías, son palabras del anterior alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que tenemos una crisis de derechos humanos de tal tamaño que de no ser un país en guerra no se explicaría. Claro. Con una profunda crisis en homicidios, en desapariciones, en tortura, en feminicidios, en ataques a periodistas, a defensores. Es decir, la agenda es una agenda muy compleja, con un número muy importante de víctimas que no están siendo atendidos en el país, que seguimos acumulando víctimas, que seguimos acumulando fosas clandestinas, que seguimos acumulando restos no identificados. Y entonces la pregunta es si el nuevo gobierno está dispuesto a entrar a esto de manera sólida. Ahí están los procesos echados a andar, veremos las decisiones que toman los primeros días de diciembre, donde calculo, supongo, tendrán que ir esbozando ya de manera mucho más clara las acciones de gobierno. Yo digo a manera de broma que si el tema de derechos humanos lo discutiéramos la mitad del aeropuerto, tendríamos ya mucho más diagnóstico y toma de decisiones. La decisión ha sido discutir temas como el aeropuerto o mover secretarías de aquí para allá como si fuéramos Dinamarca. Es decir, ¿dónde está la discusión profunda de la profunda crisis de impunidad en el país, de corrupción en el país, de violencia en el país? Ahí me parece que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, donde esta agenda ha quedado a un lado y nos estamos regodeando y dando vueltas en discusiones, si la consulta sí, si la consulta no, si el aeropuerto acá, que si el aeropuerto allá. La mitad de las discusiones
de los especialistas en aeropuertos se hubiera dedicado a tema de desaparecidos, estaríamos ya implementando soluciones. ¿Cómo debe o cómo va a ser, a tu consideración, esta relación? ¿Cómo tendría que ser esta relación nueva de los medios de comunicación con la actual administración? Has ejercido el periodismo, colaboras para el portal de Aristegui, Jacobo, pero también veíamos hace unos días, por ejemplo, en la revista Proceso, estas pues reacciones del presidente electo. ¿Qué hay de esta nueva relación que es fundamental en el ejercicio democrático de nuestro país? Pues me parece, también veremos cómo empiezan a funcionar los medios de comunicación. Sabíamos cómo funcionaban buena parte de los medios en relación con los gobiernos anteriores, ¿no? Digo, esta forma de relacionarse a través de recursos por publicidad oficial era muy perversa. Veremos ahora cómo operan los medios, si hay un reacomodo, si hay una prensa libre y crítica. Es decir, lo que necesitamos son voces plurales, libres, sin censura y sin autocensura. Y pues veremos también cómo reaccionan los medios. Será algo muy interesante ver si empieza a haber voces más críticas o no dentro de los medios. Hasta ahora Andrés Manuel ha sido muy flexible ante su relación con los medios, ¿no? Pues flexible con 2 o 3 mensajes preocupantes, ¿no? También, o sea, esta relación tirante con Proceso que hubo, estos mensajes de la prensa fifí, pues no ayudan a nadie. O sea, a mí me podrá caer bien o me podrá caer mal alguien o un medio. Él es o será el presidente de la República, no está como para andar calificando ni de fifís ni de no fifís a nadie. Sí, también todo el discurso en cuanto a la prensa. Jacobo, ¿algo más que quisieras agregar? Pues lo único que hago es decir, esto es un problema de todo el país, esto no es un problema del gobierno entrante o de los especialistas o de las víctimas. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, y sin la participación de la ciudadanía difícilmente esto va a caminar. Participación de la ciudadanía, una ruta encaminada no nada más a la protección de derechos humanos, sino también a la justicia, que sin duda tendrá que hacer una comisión integrada también por expertos internacionales, porque dices, este problema es de todos y todas y hay que asumirlo. Jacobo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, platicar. Espero que sea la primera de muchas ocasiones acá en el estudio. Gracias. Y pues ahí estamos, ya nos queremos ir contigo, como lo decíamos. Decía Jacobo Dayan, ¿cómo estoy? Pues ¿cómo estoy? ¿Cómo está el país? Ya vámonos. Bueno, una vez te tomamos la palabra. Mientras tanto, aquí seguimos con lo que nos toca, en este caso, en los medios de comunicación, y le agradecemos a Jacobo por haber estado. Gracias. Muchísimas gracias.